Vamos a realizar nuestra segunda ponencia del día de hoy. Queremos hablar un poco de la persona que va a acompañarnos, hablar de un tema que es sensible para muchas personas, como son los animales. Realmente vemos una tendencia hoy en día de la gente que es muy pet lover o cat lover, ¿no? Que son muy amantes de los gatos y de los perros, pero realmente la ponencia que vamos a recibir en este momento nos va a hablar un poco sobre la legislación en tema de animales. Hablaremos un poco de que el señor César Antonio Vargas Pimentel, que es nuestro segundo ponente del día de hoy, es abogado dedicado al estudio del derecho ambiental, ha realizado publicaciones sobre compendios de legislación ambiental, consultor sobre temas legales ambientales, es también profesor universitario de Derecho y Medio Ambiente, asesor de varias empresas a nivel privado, presidente del Instituto de Derecho Ambiental de la República Dominicana, es también conferencista nacional e internacional, ha realizado consultorías para la OEA, participa Ministerio de Medio Ambiente de la República Dominicana, abogados en procesos judiciales ambientales. Recibamos con un fuerte aplauso al licenciado César Vargas Pimentel con el tema Derecho de los animales en la legislación dominicana. Gracias. Buenos días a todos y todas, señores de la mesa principal, con deferencia. Hace unos meses, don Danilo y Cesarina me pidieron que participara en este evento que ya es una tradición, como decía el ministro de Medio Ambiente, y para mí es un honor poder estar aquí y compartir, fruto de una pequeña investigación que se está haciendo acerca del derecho de los animales. El tiempo del que dispongo realmente es breve. Esta es una exposición para 4 horas aproximadamente, porque tiene muchos aspectos filosóficos y de derecho. Ha sido una gran preocupación en República Dominicana el tema de las áreas protegidas, pero también el tema de la conservación de los ecosistemas en particular y de las especies que, como conservamos los ecosistemas, pues ellos solitas se reproducen ahí adentro. Sin embargo, eso es una concepción totalmente primitiva acerca del concepto ecosistémico hoy en día. Hoy en día se habla del derecho de los animales, a la misma par que el derecho que pueden tener los seres humanos. Hoy se consideran a los animales como personas no humanas. Y eso suena un poco chocante. Los animales siempre han sido, desde la concepción religiosa y la concepción legal, una cosa para el uso, disfrute, en algunos casos, como se ha visto, el abuso por parte de los seres humanos que se consideran mucho más inteligentes y que son mucho más inteligentes porque tienen poder de abstracción que no tienen los animales. Ha habido toda una discusión y voy a pasar de manera muy breve y también muy rápida y acelerada para poder cumplir con el tiempo que se me asignó. Hay unos conceptos claves de qué es un animal y siempre estamos sesgados. Nos gustan más las ballenas, las tortugas y los manatí y los delfines que los insectos, que las aves, que los artrópodos, en algunos casos que los gatos, que los perros, que los caballos, etc. Todos los animales son en algún grado iguales, incluyendo el ser humano. La diferencia que hay entre un ser humano, una vaca, un perro, un chivo o una bacteria es simplemente de grados. Todos pertenecemos al género animal. Entonces hay varios aspectos interesantes que hay que tocar con relación al concepto moderno de los animales, donde hoy se establece que los animales tienen derechos. Y ya ha habido una Declaración Universal de los Derechos del Animal del año 1978. Y vamos a ver cómo en el país se ha considerado a los animales desde la llegada de Colón hasta nuestros últimos días. ¿Puedes volver atrás, por favor? Yo mismo. Los animales tienen personalidad, tienen moral, son animales sintientes, tienen capacidad de sentir tanto placer como dolor, tienen un nivel de inteligencia, lo que se ve plasmado en la diferencia entre los animales tienen instintos y nosotros tenemos inteligencia. Si tuviéramos más instintos, tuviéramos menos inteligencia, ellos tienen más instintos. Se consideran personas no humanas, están sujetas a protección como parte de sus derechos, no deben de sufrir crueldad. Y hay un concepto muy moderno, que es la diferencia entre a los animales no se les puede maltratar, aunque te lo puedas comer, a una diferencia significativa, al concepto de bienestar animal. Eso es el paso más moderno en el tema del concepto
de protección del derecho de los animales. Aproximadamente en el país hay unos 306 tipos de aves. Estamos hablando de las especies, digamos, silvestres. 65% anfibios. Quise poner el nivel de endemismo para que vean cómo nuestra isla aislada de todo el continente ha podido evolucionar especies muy específicas. Hay mucho más de 698 invertebrados, son más de 7.000 realmente los invertebrados. Tenemos 166 reptiles reconocidos, mamíferos 53. Cuando Colón llegó, que fue la primera vez que se introdujeron de manera exótica e invasiva animales, digamos, al país, en su segundo viaje Colón vino con 1.500 personas. Y con esas 1.500 personas trajo caballos, vacas, cabras y cerdos. Y habían 8 cerdas que fueron recolectadas en las Islas Canarias, que fueron buscados porque su clima se parecía al de aquí. Y una de esas cerdas vino con una enfermedad. Y al otro día de la cerda llegar al país, que llegaron por la Isabela, se desató la influenza porcina. Más de la mitad de la gente que vino con Colón se murió como consecuencia de la influenza, y muchos indígenas empezaron a sufrir de la epidemia como consecuencia de que el cerdo es un vector. Y se trajeron para poder reproducir estos animales que debían de servir para la colonización y para que las ciudades pudieran alimentarse. Sin embargo, cuando llegaron aquí ya había una relación por parte de los taínos con la mayoría de las especies que existían en el país, en la isla. Y así vemos cómo comían manatíes y se producían muchísimos materiales a partir de los huesos del manatí. Peces, se pescaban peces, ellos tenían la capacidad no solamente de pescar tiburones y pescar en los arrecifes de coral y en toda la zona de la costa, porque eran muy buenos utilizando las canoas, sino que también producían anzuelos y podían pescar peces en los ríos haciendo viveros para mantenerlos vivos después de pescado durante varios días. Las tortugas, aquí en el siglo XVI aquí hubo una exportación importante de conchas de tortuga. Las lechuzas, los que eran animales de mal agüero para los taínos, se decía que cuando una lechuza cantaba en la noche era porque estaba presagiando un futuro incierto para la población, para las aldeas. Los murciélagos al revés entendían que cuando los murciélagos revoloteaban cerca de la aldea eran semillas, eran sus antiguos parientes. Y esto tiene mucho que ver con la idea de Pitágoras, que fue de las primeras personas que empezó a trabajar el tema de qué debemos de pensar acerca de los animales. Pitágoras, cuando escuchaba un perro llorando, decía que escuchaba el sonido y la voz de uno de sus amigos. Y por eso fue una de las primeras personas que empezó a trabajar el tema del derecho, de los conceptos morales de los animales. Cangrejos, ostras, patos. O sea, aquí nosotros tenemos una relación directa como taínos, aunque yo probablemente sea más descendiente de españoles que de taínos, con los animales. Se puede ver en la fotografía cómo se explotaban los distintos lugares. Esto es un pequeño video de una película que se llama Apocalipto, de Mel Gibson, donde explica un poco la relación que tenían los taínos con los animales. Totalmente distinta a la relación que nosotros tenemos en el día de hoy, donde nosotros ejercemos crueldad y maltrato contra todos los animales. Y lo vemos mucho más a menudo con el tema de los perros y de los gatos. El cerdo tiene una gran capacidad destructiva, incluso vamos a ver más adelante cómo la legislación de la República Dominicana considera que los caimanes, las iguanas, los cerdos, los perros, los gatos son considerados animales dañinos
por la legislación de la República Dominicana. Entonces en su segundo viaje él trajo toda esa gente que vino aquí, trajo todos esos animales empezaron a reproducirse. El país realmente cuenta con muy pocos mamíferos que pudieran ayudar a la alimentación. Quizás en vez de ver el video con el tapir, pudiéramos ver, ¿verdad?, un solenodonte o una jutía siendo perseguida por los taínos, porque aquí no habían grandes mamíferos. Hubo un crecimiento del ganado. Las vacas constituían la base principal de la colonia que dejó Colón. Y en pocos años habían cientos de miles de reses por todas partes. Y las reses se multiplicaban porque aquí están todas las condiciones dadas para que se multipliquen de manera natural, silvestre, por toda la zona de bosques del país. En poco tiempo había ya una gran demanda de reses, no solamente desde aquí para México, para otros lugares, sino que también se había desarrollado todo un negocio de cueros por los holandeses, que era muy importante para la vestimenta. Y desde aquí se exportaba una gran cantidad de animales, lo que provocó que empezara todo el contrabando, con el tema de los filibusteros, de los bucaneros y toda la zona costera, sobre todo por la zona de Montecristi y de Puerto Plata. Se estaba desarrollando un comercio que escapaba a las condiciones de la colonia que estaba en Santo Domingo, por lo que se le recomendó al rey que esa zona tenía que ser totalmente devastada, quemada, y se quemaron todos los hatos y todos los lugares donde se criaban animales en toda esa zona. Y hubo fuegos que iban desde Montecristi hasta Puerto Plata, y eso se conoce en la historia como las devastaciones de Osorio del año 1605 y 1606. La primera afrenta ambiental importante fue esa. Quizás lo más parecido a las devastaciones de Osorio ha sido lo que ha ocurrido con la caña de azúcar en San Pedro de Macorís, en toda la zona del este. Desmontar todas nuestras zonas de bosque para sembrarlas de cañas de azúcar. Desde aquel momento se estableció un concepto jurídico ambiental diferente con el tema de los animales. Los animales tenían importancia siempre y cuando no afectaran la agricultura de la isla. En aquellos momentos era muy importante que la población que iba creciendo en República Dominicana y que crecía de manera zigzagueante, es decir, subían las poblaciones pero bajaban como consecuencia de que se iban a otros lugares o simplemente porque habían epidemias, había un interés en que la gente se dedicara a ser agricultor, y agricultor era lo más importante en aquellos momentos del siglo XVII, XVIII sobre todo. Entonces aparecen nuestras primeras normas jurídicas que tienen que ver con los ayuntamientos y las policías. En el año 1848 se establece la primera ley que dice que no se pueden mutilar los animales siempre que no afecten la agricultura y bajo ciertos requisitos. Es decir, ha sido la propia legislación y ha sido el propio Estado el que ha llamado a que usted puede mutilarlos, y entonces pone condiciones, siempre y cuando se cumplan ciertos requisitos, como por ejemplo, que usted tenga unas vacas que se están criando solas por todo el país, al igual que los chivos, al igual que los cerdos, y usted lo puede mutilar si usted tiene un sembradío de vegetales, sobre todo de cacao o de café o de frutos de los que se alimentan estos animales, y esos animales entran a su cerca. Y la ley permitía que tú pudieras mutilar, matar el animal o afectarlo, siempre y cuando tú pudieras demostrar que tú tenías una cerca y que el animal ha violentado tu cerca. Porque los animales, la norma en República Dominicana era que los primeros animales que se dedicaban sobre todo al consumo humano tenían que pastar por alrededor de los hatos. El reglamento 457 del Servicio de Policía Municipal del año 1857 establecía que no se podían matar las hembras. Había una discriminación aquí con el tema que en derecho eso es totalmente inaceptable, pero bueno, en términos agropecuarios no. No matar las reses hembras, ni las enfermas, ni las flacas, ni antes de las 12 del mediodía, y que no podían permanecer más de 48 horas en el corral. Es decir, desde aquel momento se empiezan a establecer medidas para proteger en algún punto al animal, lo que no es así. Mira, animales enfermos o flacos pudieran estar vendiéndose carnes afectadas o putrefactas. Y el caso de las hembras era que no la podían matar porque se necesitaba que se reprodujeran en todo el país. Y el tema de las 48 horas en el corral era que se suponía que si duraban más de 48 horas podían morir como consecuencia de una enfermedad o de un maltrato o de hambre o de sed. Y el tema de que no podían ser antes de las 12 del mediodía es jocoso, era porque a esa hora es que se empezaba a trabajar. Nuestra legislación registra que en el año 1887 hubo una concesión en Samaná para pescar. Nosotros sabemos por nuestra condición de isla que aquí casi no hay peces, y siempre se ha dicho que el dominicano vive de espalda al mar. No le queda de otra manera. El mar Caribe es un mar desértico. El mar Caribe tiene muchas especies
pero tiene muy pocas poblaciones como consecuencia de los nutrientes, como consecuencia del caliente de las aguas y por nuestra posición geográfica. O sea, el mar Caribe es un mar desértico en términos de poblaciones para dedicarse a la pesquería, entonces esto no llegó a ningún puerto. En el año 1889 se concesionó también explotar esponjas en las costas de la República Dominicana. En la ley 3522 sobre crianza de animales domésticos y pasto establecían que los animales tenían que poder y beber a saciedad antes de ser sacrificados. En el año 1895, y que empezó a considerar que el chivo, el perro y los cerdos eran animales dañinos para la agricultura. Es decir, si las leyes castigaban que usted pudiera maltratar a un animal, que ya habían perros criados por todas partes y habían animales domésticos, estos animales podían ser cazados, mutilados, maltratados, toda vez que se pudiera demostrar que estaban afectando el bien jurídico superior, que para la República Dominicana en aquel momento era la agricultura. Pitágoras, Aristóteles, Platón, San Agustín, Descartes, que consideraba que los animales eran simplemente como algo parecido a un reloj, donde un reloj tú lo armabas con algunos péndulos y con un sistema mecánico y el reloj te daba la hora y el reloj no era inteligente, pero te daba la hora cada vez que lo mirabas. Así entendía que Descartes eran los animales, simplemente una caja de resonancia donde tú le das una patada o tú le das un golpe y él simplemente, como consecuencia de que sintió algún aire por ahí, pues emite algún sonido por la garganta, y que eran seres que no eran sintientes y que no tenían moralidad y que por ende no tenían importancia, ni podía el ser humano dedicarle importancia a los animales, y entendía, al igual que Immanuel Kant, que los animales eran simplemente un medio para conseguir el fin de la felicidad humana. Y todo eso venía discutiéndose desde hace mucho tiempo, hasta que más o menos este eminentísimo pensador inglés, Jeremy Bentham, estableció que la importancia de los animales no radicaba en si podían pensar o tenían capacidad comunicacional, que si la tienen, sino que si podían sufrir. Es decir, ¿pueden los animales sufrir las cosas que le hacen los seres humanos? Evidentemente que sí. Y a partir de allí se empezaron a disponer, sobre todo con los ingleses otra vez, en el año 1822, las primeras leyes internacionales sobre protección de los animales, sobre todo animales de pasto o animales conocidos como animales domésticos. Y sabemos que hay una diferencia entre animales domésticos, animales montaraces o animales silvestres. Entonces, en el año 1889, República Dominicana, haciéndose eco de toda esa situación mundial con respecto a la reconsideración de los animales frente a los seres humanos, dicta nuestra primera norma del año 1889, no fue la del 46 sobre malos tratos, ni tampoco la del 2012 que tenemos ahora de tenencia responsable. No, en el año 1889, Lili dictó la ley que castiga la crueldad. Interesante, los conceptos de crueldad: hacer sufrir un animal innecesariamente. Golpes. El dominicano, y así lo dicen los considerandos de todas las leyes que hemos estado revisando, es muy proclive a abusar de los animales por simple gusto. Es una conducta que no se sabe de dónde aprendida, pero lo hace por simple gusto, y siempre se castigó eso, porque eso podía provocar que los seres humanos también, como maltrataban a los animales, pudieran maltratar a otras personas, y eso era lo que se sancionaba. No se consideraba todavía la importancia que tiene el animal como especie que hay que proteger, no maltratar y cuidar, sino que si nosotros permitíamos que las personas estuvieran, sobre todo en los lugares públicos, maltratando a los animales, eso era una conducta que se iba a replicar, y eso también lo estableció en su momento otros pensadores ingleses. Entonces también, aparte de eso, castigaba el transporte. Nosotros vemos todos los días como aquí se transportan animales de todo tipo maltratados, violentándoles absolutamente todos sus derechos. E insisto, los animales tienen derechos. Trabajo y carga excesiva. Eso no se había hablado nunca, de que un animal, un toro, no podía estar jalando con un burro porque no tenía la misma capacidad. Y a partir de allí se empezaron a establecer lo que se conoce en derecho como los estándares de protección mínimo, que vemos todo, que todo lo que vemos nosotros en nuestra legislación ambiental no es lo máximo, se consideran todos, no importa, lo de disposición de agua, lo de emisiones de contaminantes a la atmósfera, como contaminantes mínimos de protección. Siempre el Estado dominicano puede establecer mayores estándares. Entonces, otra cosa interesante del año 1889 es que autorizaba a las ONG a demandar. Llega, pasa todo, hay muchísimas leyes más sobre abejas, sobre distintos tipos de animales. Nuestra legislación
no es verdad, como yo pensaba, que tenemos más de 250 leyes. No. Nuestra legislación debe abarcar aproximadamente 500, 700, a 1000 leyes aproximadamente. Hay una modificación muy común con el tema de los animales. Entonces aquí ya esta ley define maltrato siempre y cuando el maltrato se hiciera público. Si no era público, no importaba si se maltratara. Y el maltrato no abarcaba a los animales silvestres. Es decir, si usted agarraba un cerdo o un perro, usted le podía mutilar de cualquier manera que usted quisiera y eso no era perseguible por la legislación. Aquí nuestra legislación fue la primera que dijo que todas las serpientes y todos los cocodrilos eran considerados animales dañinos y que donde quiera que usted lo viera tenía que matarlos. Y nos cuenta Eleuterio Martínez que todavía a principios de siglo se veían cocodrilos llegando a Santiago y en las principales fuentes del sur, ríos, habían cocodrilos por todas partes en el siglo XVIII, en el siglo XVII. Todos han sido exterminados, salvo los que quedan remanentes en el lago Enriquillo y en el zoológico. Entonces, a partir de allí se configuró de toda esta discusión filosófica que los animales tienen derecho a la vida y al respeto. Dice, pero ven acá, ¿cómo es que los animales tienen derecho a la vida si nosotros los podemos matar? Vamos a llegar ahí. El hombre, en tanto que especie animal, no tiene derecho a exterminar o explotar a otros animales. Siempre nuestra consideración con los animales es que hay que cuidar a las especies de peces, de tortugas. Y resulta, y lo sabemos porque cada uno de nosotros en algún momento ha tenido alguna interacción con un perro o con un gato, que son unos animales con los que más tenemos interacción, o con caballos, de que los animales tienen ciertas características que los hacen específicos respecto a los demás. Tienen derecho a la atención, cuidado y protección del hombre y ningún animal será sometido a malos tratos ni actos crueles. En el año 1822, el Parlamento inglés estableció que los animales tienen que sufrir de 5 libertades de bienestar, que son, sobre todo los animales, el ganado y los caballos, que son la ausencia de sed, de hambre y desnutrición, provisión de abrigo y comodidad, tratamiento oportuno de lesiones, enfermedades y parásitos, ausencias de estrés, eso es un concepto muy amplio, y desplegar patrones de conducta normales. Si los animales que nacen tendrían que tener la oportunidad de tener la vida lo más natural posible, y en esto se están refiriendo sobre todo no a los animales silvestres, de los cuales nosotros sabemos muy poco, sino de los animales que hemos domesticado para la alimentación, para el transporte y para la ropa. Miren, anualmente, solamente en los Estados Unidos, que es uno de los países donde se tienen mayores cantidades estadísticas, 8 millones de animales por año para alimentación son muertos, sacrificados, humanamente, entre paréntesis. 23 millones de animales diariamente matamos, 950.000 por hora, 16.000 por minuto, 260 por segundo, y en el mundo unos 60.000 millones de animales son sacrificados todos los años. De una manera brutal. Basta con venir de San Cristóbal a la capital para usted ver cómo matan aquí a los chivos a batazo en la cabeza y después le meten un cuchillo y lo degollan y en su propia sangre se revoltean. Y así va la gente, lo compramos y lo consumimos. ¿Qué es lo que dice la legislación ahora, actualmente? Que eso es inaceptable, que los animales no deben de ser sacrificados de esa manera. Y no quiero llegar al tema del veganismo porque eso no es lo que estamos diciendo. Lo que estamos diciendo es que la forma en que los animales deben de ser sacrificados está establecida legalmente y le voy a explicar cómo es. Entonces, entre los animales sacrificados a nivel mundial, estamos hablando en millones, estamos hablando de que anualmente 50.000 millones de pollos, hay alguna gente que dicen que son más, 2.715 millones de patos, cerdos, conejos, gallinas, pavo, ovejas, cabras, otras aves, búfalos, todos esos son millones de animales que son sacrificados para alimentación. Para otros fines es mayor. El impacto que tienen los animales en el medio ambiente es tan significativo como el de los seres humanos. Nosotros como especie, que se llama especismo, el concepto donde la especie humana es mucho más importante que las demás especies, ha provocado que nosotros agarremos el mundo para nosotros solos. Y resulta que existen millones y millones de animales. Solamente de distintos tipos de especies se cree que existen entre 5 y 50 millones y apenas se han descrito 1.9 millones de especies diferentes que el ser humano ha podido tabular genómicamente. Pero ¿qué va? Nosotros hemos agarrado todo el planeta para nosotros y hemos dejado pequeños reductos de áreas donde los animales se tienen que reproducir. Entonces el impacto que tiene, para producir una libra de carne de res, se necesitan 7 kilogramos de alimento, es decir, 7-1. En el cerdo 3-1 y en la gallina 2-1. Es decir, ellos tienen que consumir 2 kilos de comida vegetal o de cualquier otro tipo para poder sacar 1 kilo de carne. O sea, el impacto que tienen los animales en el medio ambiente es tan significativo como el impacto que tienen los seres humanos. Hay muchos animales que han ayudado a que la ciencia pueda avanzar, no solamente para el propio tratamiento de los perros que están enfermos. Sabemos que los perros y todos los animales desarrollan tumores. Antes se creía que los tiburones no desarrollaban tumores y ahora se dan cuenta que sí lo hacen.
Entonces los animales sufren muchas enfermedades y también ha ayudado a que se puedan combatir muchas enfermedades humanas haciendo experimentos de los roedores, las ratas, ratas y ratones, ambos, conejos, animales domésticos. Ahí están cada una de las enfermedades que se han hecho investigaciones y experimentaciones, y allí se violan todos los derechos de los animales sufren indeseablemente, y también hay legislación para proteger esto ya. Ovejas, gatos, perros, monos, peces, aves, invertebrados. Resulta que el primer animal que se pudo determinar y leer todo el genoma fue el de la mosca, el mime. Ese animal que nosotros decimos, tú no tienes importancia, tú eres un mime. Bueno, pues el mime tiene una gran importancia porque el mime permitió identificar cuáles son los genes de la herencia y ha permitido hacer investigaciones importantes en genética molecular. Entonces los genes entre el mime y el ser humano hay una simplemente diferenciación de grados, pero somos especies animales los dos. Hay 3 principios éticos para seguir trabajando con los animales, que es el de reemplazo, refinamiento y reducción. Es decir, hay que reemplazar los animales, deberían no utilizarse animales para abrirlos, para investigarlos en la medida de lo posible, deben de mejorarse las técnicas y debe haber una reducción en la cantidad de animales. Yo quiero que ustedes sepan que hay empresas millonarias dedicadas simplemente a reproducir animales para proveerlos a los laboratorios que tienen que hacer las investigaciones, para nosotros aplicar los cosméticos, para comer, para vestir y para todo lo demás. Todo esto está hace muchísimo tiempo regulado. Los animales saben cuando van para el matadero y como quiera caminan, porque no le queda de otra. Pero se asustan y son animales sintientes, pueden sentir no solamente frío y calor, los animales pueden tener abstracciones, y si siguen los instintos es porque tienen algún tipo de razonamiento básico. El tener un razonamiento básico los hace coger miedo, y también saben enamorarse. Entonces hoy en día hay un reconocimiento por parte del derecho de que los animales tienen personalidad, y al tener personalidad y estar conscientes del yo, de ellos mismos, sobre todo los animales que tienen columna vertebral y los animales que tienen un sistema nervioso parecido al de los seres humanos, y por eso es que se da el concepto de especismo, de que el ser humano solamente considera como animal importante a los primates y algunos mamíferos porque sabe interpretar algunas facciones cuando ellos son afectados. Pero el problema que tenemos con la mayoría de estas cosas es que nosotros no sabemos interpretar el lenguaje comunicacional que tienen los animales. Los animales se comunican entre sí, lo saben hacer las hormigas, lo saben hacer las abejas, lo saben hacer los peces, los hacen los pulpos, pero nosotros tenemos unos conceptos de unos animales preferidos, pero es porque desconocemos totalmente cuál es la situación con respecto a la vida de las otras especies. Desde el año 2002 nosotros estamos sujetos a matar los animales de manera humanitaria, de una manera que establece la Organización Mundial de Sanidad Animal. Y voy a explicar cómo son, incluyendo los perros vagabundos. En República Dominicana, solamente en República Dominicana ¡Sentados! Que hay 90.000 animales vagabundos en la calle, 29.000 viven en Santo Domingo. Y los perros que están allí muchas veces tienen rabia, y otras veces están no solamente contaminando todo el medio por donde se mueven, sino que son animales que están padeciendo enfermedades y están mandando parásitos por todas partes. Hay que controlar la situación de los animales realengos. Nosotros hemos vivido también de espaldas a los animales domésticos, que tienen el doble. Nosotros tenemos el doble de responsabilidad con los animales domésticos que con los silvestres, porque los sacamos de su hábitat, los reproducimos y después los abandonamos, y eso es penal ya por la ley. Y hoy se habla de familias multiespecies. Formas oficiales de matar los animales hay que matarlos de manera oficial, y el no hacerlo significa maltrato. O sea, meterle una puñalada a un cerdo por la carótida, por la vena aorta, que se parece por cierto muchísimo en términos del sistema sanguíneo, igual que el perro y los primates, a los seres humanos, para que se desangre rápido. En algunos lugares le cortan los tendones para que no se pueda mover, y luego tú mal paso lo matas como tú quieras. Toda esta forma de matar los animales está sancionada, y desde hace muchísimos años es obligatorio que para poder causarle la muerte a un animal de manera humanitaria, para poder satisfacer la necesidad de alimentación, tiene que hacerse de 3 formas particulares: mecánica, eléctrica o por gas. Usualmente la más común en todos los mataderos es eléctrica, pero en la República Dominicana la mayoría de los mataderos no están regulados, y en muchos lugares se matan los animales de manera inadecuada. Para no hablar de los peces también tienen una forma de matarlos, y es dándole un golpe en la cabeza. En la mayoría de los lugares la gente aquí le mete un cuchillo y se lo clava de una vez, o deja que se asfixien a sacarlo del agua. Entonces, la pregunta que todo el mundo se hace es si los animales deben de tener derechos o no. En nuestro Código Civil establece que los animales son cosas, y la mayoría de los códigos del mundo entero establecen que son cosas, salvo en lugares muy específicos. La Declaración Universal de los Derechos del Animal del año 1978 establece un catálogo de derechos de los animales. En el año 2002, la primera constitución fue la de Alemania, que establece que los animales tienen derechos. Luego siguió Austria, Luxemburgo, acaba de hacerlo con el Código Civil Portugal,
y la Unión Europea en el Tratado de Lisboa del año 2009, en el artículo 3, establece que los animales son seres sintientes. Si son seres sintientes, son seres morales. Si son seres morales, tienen personalidad. Y si tienen personalidad, deben ser considerados como lo consideró una legislación en el 2014, es decir, una sentencia de un tribunal de Argentina de que una mona llamada Sandra fuera beneficiada de un habeas corpus como consecuencia de que había que sacarla de allí porque estaba enferma y llevarla a un santuario. Es decir, se le reconoció que la mona era una persona no humana. Oye eso, Dalí, qué interesante. Aquí hay algunas legislaciones acerca de donde se consideran ya los derechos de los animales. O sea, no es un invento de César Vargas con una cosa moderna que quiere venir para San Pedro de Macorís, para la capital, habla de eso. No, esto es algo que ya está ocurriendo hace muchos años en muchos países. Se habla de que cuando usted adopta un animal o un perro o un chivo, ese perro, ese cerdo, ese chivo, ese pajarito es parte de la familia, y por eso se llama hoy familia multiespecie. Entonces, si usted se casa con Juana y Pedro, se casan y luego se divorcian y tienen 2 perros, la ley ha establecido que debe haber un sistema de visitas y debe también establecerse en la sentencia quién se queda con quién, porque los animales son hoy considerados parte de la familia. La ley del 2012 dice que usted no puede adoptar un animal y luego abandonarlo a su suerte, eso es penado. Entonces aquí están los países donde ya hay muchos lugares donde se reconoce el derecho de los animales. Aquí hay otra legislación de la República Dominicana que es interesante, y lo que nosotros tenemos que preguntar no es si los animales hablan, porque los animales hablan, y no es si sienten, porque ya sabemos que sí sienten. Es saber si los animales realmente tienen derecho a ser reconocidas como personas no humanas. Gracias. Muchísimas gracias, César. Por favor, acompáñenos por aquí delante. Señores, es interesante cómo don César Vargas ha sido el creador en este país de programas de tan alto impacto como lo es Ecoescuelas, a través del Instituto de Derecho Ambiental Bandera Azul, y también todo el apoyo que le ofrece a la coalición multisectorial del Río Iguamo. No solamente por eso, sino por toda su larga trayectoria, queremos invitar a que don Danilo Miñoso, José Santos, Mariano Morla y Cesarina Aquino me acompañen por aquí delante para hacerle entrega de un pequeño reconocimiento a toda esa valiosa aportación que ha hecho a todo el sistema ambiental de República Dominicana. Bien, gracias, Lourdes. Tanto la Dirección Provincial y Regional del Ministerio del Medio Ambiente, la Coalición de Iguamo y el Instituto de Derecho Ambiental, que es una de las entidades que coordina la actividad, y personalmente quise subir a entregarle la placa a don César. Don César, desde hace 5 años que don Mariano dio la idea, don Danilo dijo que sí, don César dijo vamos. Y esas son las cosas que cuentan más para el tema ambiental en República Dominicana. Don César, le entregamos este reconocimiento. Muchas gracias por la ponencia, por el apoyo incondicional durante todo este tiempo, durante los 10 años que tiene la coalición Bio Iguamo.